Mis padres dieron mi casa de 320,000 pesos a mi hermana sin decirme. Tú eres fuerte, Sofía, lo superarás, dijeron. Herida, dejé que el banco se la quedara y construí mi propio camino, demostrando que mi valor no depende de ellos. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo, tu ciudad, estado o incluso país. Ahora sí, regresemos a la historia. Soy Sofía, y nací en Guadalajara, en una casa de la colonia Providencia, apenas 5 minutos antes que mi hermana menor, Valeria. Esos minutos, tan pequeños, marcaron toda mi infancia con una sombra que aún siento al recordarla. Nuestra casa era de 2 pisos, con un patio lleno de bugambilias y un comedor donde siempre olía a café de olla. Pero, aunque crecimos bajo el mismo techo, mi vida y la de Valeria eran mundos distintos. Mamá siempre decía que Valeria era su princesita, dulce, risueña, con rizos perfectos que ella peinaba con cariño. A mí, en cambio, me veía como demasiado seria o muy independiente. Esas palabras, dichas con una sonrisa, cortaban como cuchillo. Recuerdo mi 8º cumpleaños como si fuera ayer. Para Valeria, mamá organizó una fiesta con piñata, pastel de 3 pisos y música de mariachi. Los vecinos aplaudían mientras ella soplaba sus velas. A mí me dieron un pastel sencillo, comprado en la panadería de la esquina, y después me pidieron recoger los platos y barrer los confetis. Cuando pregunté por qué, mamá me miró con esa mirada que no admite réplicas: tú eres la mayor, Sofía, debes ser responsable. Sentí un nudo en el pecho, pero callé. Papá, un hombre de pocas palabras, nunca decía nada. Solo asentía y seguía leyendo su periódico. Él llevaba a Valeria a sus clases de ballet cada sábado, mientras yo tomaba el camión, sola, para ir a mis clases de dibujo en el centro. La única que realmente me veía era mi abuela. Con sus manos arrugadas, me enseñó a sostener un pincel y a mezclar colores en un lienzo. Sofía, tú brillas, aunque no todos lo vean aún, me decía mientras compartíamos un plato de galletas de avena. Sus palabras eran mi refugio, un escudo contra el favoritismo que me hacía invisible. Cada regalo que Valeria recibía, cada halago que le daban, me recordaba que yo era la hermana mayor, la que debía ceder, la que no necesitaba atención. Pero en el fondo, aunque no lo entendía del todo, algo crecía en mí, la semilla de una lucha silenciosa por ser reconocida, por demostrar que yo también valía. El eco de las palabras de mi abuela, tú brillas, aunque no todos lo vean aún, me acompañaba mientras crecía en esa casa de la colonia Providencia, donde las bugambilias del patio parecían más vivas que mi propia voz. Al entrar a la adolescencia, el favoritismo de mis padres hacia Valeria no solo continuó, sino que se volvió más cruel, como un cuchillo que corta más hondo con cada año. A los 15, mis padres tomaron una decisión que marcó un antes y un después: destinaron todos los ahorros familiares para que Valeria estudiara en una preparatoria privada, con salones modernos y maestros extranjeros. A mí me mandaron a una escuela pública cerca del mercado, con la excusa de siempre: tú puedes sola, Sofía, eres fuerte. Esas palabras, que alguna vez quise creer como un cumplido, ahora sonaban como una sentencia. Un evento que aún me quema el pecho fue cuando gané un concurso estatal de arte a los 16. Mi pintura, un lienzo de jacarandas bajo un cielo tormentoso, fue elegida entre cientos. Llevé el certificado a casa, con el corazón latiendo de esperanza. Pero mamá apenas lo miró y dijo, con tono seco: eso no paga las cuentas, Sofía. Mejor aprende algo útil. Papá, como siempre, solo asintió desde su sillón. Semanas después, Valeria participó en un desfile escolar, luciendo un vestido que mamá le compró especialmente. Mis padres no paraban de presumirla en cada comida familiar, como si hubiera ganado un premio nacional. «¿Qué talento tiene mi princesita?», decía mamá, mientras yo recogía los platos en silencio. Otro golpe vino en una reunión familiar en casa de mi tía. Había un jarrón caro en la sala, un regalo que mamá atesoraba. Durante un juego, Valeria lo empujó y se rompió. Antes de que pudiera defenderme, ella señaló en mi dirección y mintió: Sofía lo tiró. Aunque confesó después, entre risitas, mis padres me castigaron por no cuidar a tu hermana. Me mandaron a lavar los trastes de toda la fiesta, mientras Valeria se comía un flan con mis primos. Mi autoestima se tambaleaba, como una mesa coja a punto de caer. Pero mi abuela, con sus ojos llenos de ternura, me regaló un cuaderno de tapas duras. «Escribe, pinta, desahógate aquí», me dijo.
En esas páginas empecé a dibujar mis dolores y a escribir mis sueños. Cada trazo era una promesa silenciosa: algún día demostraría mi valor, aunque mis padres nunca lo vieran. Ese cuaderno se convirtió en mi refugio, mi forma de gritar sin voz en una casa donde solo se escuchaba el brillo de Valeria. Aquel cuaderno que mi abuela me regaló se convirtió en mi compañero inseparable, un lugar donde los trazos de mi lápiz gritaban lo que mi voz no podía en esa casa de la colonia Providencia. Pero a los 18 años, la realidad me golpeó con más fuerza que nunca. Una tarde, mientras el olor a café de olla llenaba el comedor, mis padres me sentaron frente a la mesa y soltaron la noticia como si fuera un trámite: no hay dinero para tu universidad, Sofía. Valeria necesita más apoyo, ella no es tan fuerte como tú. Sus palabras resonaron como el eco de mi infancia, cuando me pedían ser responsable mientras Valeria brillaba. Con el corazón apretado, pero sin lágrimas, porque ya había aprendido a guardarlas, tomé una maleta vieja, 5,000 pesos que junté de propinas, y me fui de casa. Me mudé a un cuarto rentado en el centro de Guadalajara, cerca del Mercado San Juan de Dios. Era un espacio pequeño, con paredes descascaradas y un colchón que crujía, pero por primera vez sentí que algo era mío. Me inscribí en diseño gráfico en la UDEG, pagando la inscripción con lo poco que tenía. Para sobrevivir, trabajaba de mesera en un restaurante de tacos por las noches y limpiaba oficinas al amanecer. Había días en que el cansancio me hacía cerrar los ojos mientras esperaba el camión, comiendo sopa instantánea para ahorrar. Pero nunca me quejé. Sabía que solo me tenía a mí, y eso era suficiente para seguir. Mi esfuerzo empezó a dar frutos. En mi primer semestre, un proyecto de diseño, un cartel inspirado en las jacarandas de mi pintura ganadora, me valió una beca parcial. Sentí un orgullo que no cabía en el pecho, como si mi abuela estuviera viéndome desde algún lugar. Con dedos temblorosos, le escribí un mensaje a mamá: gané una beca en la universidad por un proyecto de diseño. Esperé su respuesta con una chispa de esperanza, pensando que tal vez esta vez sería diferente. 2 días después, llegó su mensaje: qué bueno, Sofía, pero Valeria acaba de entrar a un curso de moda, estamos tan orgullosos de ella. El desdén dolió como una bofetada, pero ya no me sorprendió. Recordé el jarrón roto, el pastel sencillo de mi cumpleaños, las veces que me pidieron ceder porque tú puedes sola. Ese dolor, en lugar de derrumbarme, encendió una certeza: no necesitaba su aprobación. Mi camino lo construiría yo, con cada noche sin dormir y cada trazo en mi cuaderno, porque mi valor no dependía de ellos, sino de mí. En mi pequeño cuarto en el centro de Guadalajara, con el cuaderno de mi abuela como testigo, seguía dibujando y estudiando, aferrada a la idea de que mi esfuerzo algún día hablaría por mí. Pero el destino quiso que mi camino se cruzara de nuevo con Valeria. A los 20 años, cuando yo estaba en mi segundo año de diseño gráfico en la UDEG, ella ingresó a la misma universidad para estudiar mercadotecnia. Verla en los pasillos, con ropa de marca que seguro mamá le compró, removió recuerdos de la casa en Providencia, el pastel de 3 pisos, el jarrón roto, las veces que me dejaron atrás. Intenté mantener la distancia, pero el destino, o la ironía, nos juntó en un proyecto grupal interdisciplinario. Propuse una campaña con ilustraciones originales, inspiradas en las jacarandas de mi pintura ganadora, que contaran una historia visual sobre la identidad tapatía. Pensé que mis horas de práctica en el cuaderno darían frutos. Pero Valeria, con esa sonrisa que siempre convencía a todos, descartó mi idea: es bonita, Sofía, pero complicada. Mejor algo simple, como un video para redes sociales. El grupo, deslumbrado por su carisma, estuvo de acuerdo. Trabajé noches enteras en los gráficos, aunque la idea final fue la suya. El día de la presentación, Valeria habló frente al profesor como si todo el proyecto fuera suyo, sin mencionar mi nombre. Sentí un nudo en el estómago, como cuando me culparon por el jarrón. El profesor me escribió después, en privado: Sofía, sé que los diseños son tuyos. Tienes talento, pero debes aprender a defenderte. Quise protestar, pero el miedo a causar problemas me silenció, como siempre. Ese robo de crédito dolió más que cualquier desdén de mamá. Pero, en lugar de rendirme, canalicé mi rabia en mi trabajo. Empecé a compartir mis diseños en foros en línea, usando el mismo cuaderno para esbozar ideas nuevas. Para mi sorpresa, una revista digital de arte me contactó para una entrevista sobre jóvenes talentos mexicanos. Cuando el artículo salió, con mi nombre y una foto de mis ilustraciones, sentí que mi abuela sonreía desde algún lugar. Con esperanza, envié el enlace a mis padres.
Esperé días, pero no hubo respuesta, solo un silencio que ya conocía bien. Ese vacío, en lugar de hundirme, me abrió los ojos. Mi valor no dependía de su reconocimiento, ni de mamá, ni de Valeria. Mis diseños, mi esfuerzo, mi lucha en ese cuarto de paredes descascaradas eran míos, y nadie podía quitármelos. Por primera vez, sentí que mi brillo, el que mi abuela vio, empezaba a ser suficiente para mí. El silencio de mis padres tras el artículo de la revista digital fue un recordatorio más de que mi brillo, como decía mi abuela, debía ser suficiente para mí. En ese cuarto del centro de Guadalajara, con paredes descascaradas y mi cuaderno lleno de trazos, seguí trabajando, decidida a no dejar que el desdén de mi familia ni el robo de crédito de Valeria apagaran mi fuego. A los 22 años, mi vida dio un giro inesperado, gané una beca completa para un programa de diseño en la Ciudad de México, gracias a un portafolio que incluía las ilustraciones inspiradas en las jacarandas de mi pintura ganadora. Fue como si el universo, por fin, me tendiera la mano. Empaqué mi maleta vieja, dejando atrás el mercado San Juan de Dios, y me mudé a un pequeño cuarto en la colonia Roma, con un ventanal que dejaba entrar el bullicio de la ciudad. En la Ciudad de México, todo era nuevo y abrumador. Trabajaba como diseñadora freelance y asistente en una agencia creativa, corriendo de un lado a otro con mi cuaderno bajo el brazo. Las noches en vela eran rutina, revisaba cada proyecto 1000 veces, ajustando colores, tipografías, detalles, porque quería probar que no era invisible, que mi esfuerzo valía más que las palabras vacías de mamá. Comía tacos de canasta para ahorrar, dormía poco, pero cada diseño terminado era un paso hacia la Sofía que quería ser. Mi trabajo empezó a dar frutos, una galería local en Coyoacán expuso mis ilustraciones, incluyendo una pieza sobre las bugambilias de Providencia. Ver mi nombre en la pared, junto a mis lienzos, me hizo sentir que mi abuela sonreía desde algún lugar. Con el corazón latiendo, llamé a mamá para contarle de la exposición. Mamá, mis ilustraciones están en una galería en Coyoacán, dije, esperando, aunque fuera por un segundo, que me viera. Su respuesta llegó como un balde de agua fría, que bueno, Sofía, pero Valeria está organizando un bazar de ropa, es tan creativa. Recordé el jarrón roto, el pastel sencillo, la beca que ignoraron. Pero esta vez, el rechazo no me destruyó. Colgué el teléfono y me miré en el espejo del cuarto. Pinta por ti, me dije. Ese día, decidí que mi arte sería mi voz, no un grito para que me notaran. En la agencia, conocí a la profesora Laura, una mujer de mirada firme que se convirtió en mi mentora. Revisó mi portafolio y me dijo, Sofía, tienes un don para contar historias con imágenes. Deberías postularte al Premio Nacional de Diseño. Sus palabras encendieron una chispa. Aunque dudé, pensando en el robo de crédito de Valeria y en mi propia inseguridad, su confianza me dio valor. Ese premio, prestigioso y competitivo, se convirtió en mi nuevo horizonte, un reto para demostrar que mi lucha, mi sacrificio, valían la pena. La chispa que encendió la profesora Laura al sugerirme el Premio Nacional de Diseño me llevó a noches de introspección en mi cuarto de la colonia Roma, con el cuaderno de mi abuela abierto frente a mí. Postulé con un portafolio de ilustraciones que contaban mi historia, jacarandas, bugambilias, el mercado de Guadalajara, y un ensayo honesto donde desnudé mi alma, una niña ignorada en Providencia, castigada por un jarrón que no rompió, opacada por una hermana que siempre brilló más. Escribí cómo esos dolores me forjaron en una mujer resiliente, decidida a no ser invisible. Envié la solicitud con el corazón en la garganta, sin esperar nada, pero aferrándome a la promesa que me hice en ese cuarto descascarado, mi valor no dependía de nadie. Contra todo pronóstico, gané. Fui una de las 3 seleccionadas a nivel nacional, con una pasantía en España incluida. La noticia llegó en un correo que leí 3 veces para creerlo, con las manos temblando. En la ceremonia en la Ciudad de México, un auditorio lleno de artistas y académicos me aplaudió cuando recibí el premio como líder inspiracional del año. Subí al escenario, recordando el pastel sencillo de mi 8º cumpleaños, el robo de crédito de Valeria, las palabras de mamá, eso no paga las cuentas. En mi discurso, transmitido en redes sociales, hablé desde el alma, crecí en un hogar donde el favoritismo me enseñó que mi luz debía brillar por mí misma. Ese dolor me hizo fuerte, no para otros, sino para mí. No nombré a mi familia, pero cada palabra era un trazo de mi verdad. El video se volvió viral. Miles lo compartieron, y una periodista, intrigada por mi historia, investigó. Entrevistó a Valeria, quien, en un momento de arrogancia, soltó,
Siempre supe que mis padres trataban a Sofía injustamente, pero era más fácil así. Yo necesitaba su atención. Su confesión, grabada y difundida, desató una ola de apoyo hacia mí. En redes, desconocidos escribían: Sofía, tu fuerza nos inspira. Mis padres, avergonzados por la exposición pública, me contactaron. Mamá, con voz temblorosa, dijo: no sabíamos cuánto te lastimamos, hija. Valeria, por primera vez, se disculpó: fui egoísta, Sofía. No quería perder su cariño. Escuché sus palabras, recordando el bazar que mamá alabó, la beca que ignoraron, las noches comiendo sopa instantánea. Pero no sentí rabia ni alegría, solo una paz profunda. Ya no necesitaba su amor ni sus disculpas. Mi camino, forjado en ese cuarto de Guadalajara, en las ilustraciones de Coyoacán, en cada trazo de mi cuaderno, era mío. Por primera vez, supe que mi brillo, el que mi abuela vio, no dependía de nadie más. Estaba completa, y esa certeza era mi verdadera victoria. La paz que sentí tras la confesión pública de Valeria y las disculpas de mis padres fue como un amanecer tranquilo después de una tormenta. El Premio Nacional de Diseño, con mi nombre resonando en la Ciudad de México, marcó el fin de una lucha silenciosa que comenzó en aquel cuarto descascarado de Guadalajara. A los 26 años, me establecí en la capital como diseñadora en una agencia internacional, en un edificio de cristal que reflejaba las luces del Paseo de la Reforma. Mi vida, por primera vez, se sentía plena. Alquilé un departamento pequeño en la colonia Roma, decorado con mis ilustraciones de jacarandas y bugambilias, las mismas que alguna vez pinté en el cuaderno de mi abuela. Mis exposiciones en galerías de Coyoacán se volvieron regulares, y mis amigos, artistas, escritores, soñadores como yo, me hacían sentir vista, no por lo que lograba, sino por quién era. Con mi familia, el contacto se volvió distante, como un río que se ensancha con el tiempo. Mamá me enviaba mensajes esporádicos: tu papá está con el doctor otra vez, o las rosas del jardín están preciosas este año. Yo respondía con cortesía, pero sin esperar más. Recordaba el pastel sencillo de mi 8º cumpleaños, el jarrón roto, la beca que ignoraron, y supe que mi corazón ya no buscaba su aprobación. Valeria, ahora en Monterrey, trabajaba como coach de bienestar. A veces me escribía, recordando momentos de nuestra infancia: ¿te acuerdas cuando comíamos gorditas en el mercado? Respondía con amabilidad, quizás un emoji de sonrisa, pero sin abrirme del todo. Su disculpa tras el escándalo del video viral fue sincera, pero el pasado, el robo de crédito en la universidad, su mentira sobre el jarrón, seguía siendo una cicatriz que no borraba el tiempo. Una noche, en una cena con amigas en un restaurante de la Condesa, entre risas y tacos de cochinita, una de ellas, Ana, me hizo una pregunta que me detuvo: Sofía, siempre pareces tan fuerte, ¿alguna vez necesitaste que alguien te sostuviera? Miré mi plato, recordando las noches de sopa instantánea, el silencio de mamá tras mi exposición en Coyoacán, la voz de mi abuela diciendo: tú brillas. Sonreí, sin rastro de amargura: lo hice, Ana. Quise que mi familia me sostuviera, pero aprendí a sostenerme sola, y eso me dio libertad. Mis amigas asintieron, y en sus ojos vi respeto, no lástima. Esa noche, caminando bajo las luces de la Roma, supe que mi vida era un lienzo que pintaba con colores propios. No necesitaba las pinceladas de mamá, de Valeria, ni de nadie más. Mi arte, mis amigos, mi pequeño departamento lleno de vida eran la prueba de que, como dijo mi abuela, mi brillo era suficiente. A los 50 años, mi vida en la Ciudad de México se siente como un lienzo terminado, pintado con los colores de cada lucha y cada victoria. Desde mi departamento en la colonia Roma, con vista a las jacarandas que me recuerdan la pintura que gané en la adolescencia, celebro mi cumpleaños en calma, un café humeante, un pan dulce recién comprado en la panadería de la esquina, y el sol colándose por la ventana. Ya no espero la llamada de mamá, aunque a veces hablamos de cosas cotidianas: la salud de papá, las flores que plantó en el jardín de Providencia. En una de esas charlas, papá, más callado que nunca, soltó algo que me sorprendió: tu mamá presume tus diseños con las vecinas, Sofía, pero no sabe cómo decírtelo. No pedí más detalles, solo sonreí. Las palabras de mi abuela, tú brillas, resonaron en mi mente, recordándome que mi luz nunca necesitó su reconocimiento. Valeria, ahora en Monterrey, trabaja como coach de bienestar. Me envía fotos de sus clases, sonriendo frente a un grupo pequeño, o mensajes recordando las gorditas del mercado San Juan de Dios. Respondo con un emoji de corazón o un
qué bonito. Nuestra relación es amable, no cercana, pero sin rencores. El jarrón roto, el robo de crédito en la universidad, su confesión viral, todo eso es un eco lejano. No la culpo, cada quien carga su propio camino. En mi sala, colgué un marco con una frase que escribí en papel artesanal: eres suficiente, siempre lo fuiste, siempre lo serás. Cada vez que la leo, recuerdo el cuarto descascarado de Guadalajara, las noches de sopa instantánea, el pastel sencillo de mi 8º cumpleaños. Esa frase es mi ancla, un recordatorio de que mi valor no depende de nadie. Reflexiono sobre mi vida y encuentro una lección que quiero compartir, especialmente con mujeres mayores de 50 años que, como yo, han sentido el peso de ser invisibles. Mi historia enseña que el amor propio es la base de una vida plena. No podemos cambiar el pasado, el favoritismo de mis padres, el desdén de mamá por mi beca, las veces que me pidieron ceder porque tú puedes sola, pero sí podemos construir un camino con resiliencia y dignidad. El dolor de ser ignorada me enseñó a valorar lo sencillo, un mercado lleno de flores, la sonrisa de una amiga en la Condesa, el aroma de café de olla que preparo los domingos. Aprendí que la verdadera familia se construye con respeto mutuo, no con lazos de sangre. Mis amigos, mis exposiciones en Coyoacán, mi trabajo en la agencia, ellos son mi hogar, uno que yo elegí. Para las mujeres de mi edad, esta lección resuena: nunca es tarde para reconocerte como suficiente. No necesitas la aprobación de nadie para vivir con plenitud. Mi vida, forjada desde las cenizas de la indiferencia, es prueba de que el amor que te das a ti misma es el que nunca se desvanece. Cada trazo en mi cuaderno, cada ilustración en mi pared, cada paso desde Providencia hasta la Ciudad de México, me recuerda que soy Sofía, la mujer que brilló porque decidió amarse, sin esperar que otros lo hicieran primero. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo, tu ciudad, estado o incluso país. Ahora sí, regresemos a la historia.